A ver, chicos, tenemos como proceso inicial una cuenta de la presión arterial. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir aquí? Como consecuencia de eso aumenta la presión arterial. ¿Por qué aumenta la tasa de filtración glomerular? Porque hay más. ¿Por qué aumenta la tasa de filtración glomerular cuando aumenta la presión arterial? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Hemos visto que esto aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué aumenta la presión arterial aumenta la tasa de filtración glomerular? ¿Están de acuerdo que el aumento de la presión arterial va a tener un efecto positivo en la tasa de presión glomerular? Sí. ¿Pero por qué? Sí, Ana, pero ¿qué? Aquí nos falta poner algo. Era el flujo plasmático. A ver, Anton. Gloria. ¿Por qué aumenta el flujo plasmático? Memo. Iván. Bueno, según yo sé que el aumento de la presión se llama dependiendo del aumento, bueno, de la contracción o la dilatación de las resistencias periféricas, pero en este caso no sé por qué está aumentando la presión. ¿Sí están de acuerdo? Si aumenta la presión arterial, hay un aumento de la presión estática en el capilar glomerular, la que es el principal determinante de que se produzca la filtración. ¿Okay? Entonces, tenemos un aumento de la tasa de filtración glomerular. ¿Vale? ¿Qué efecto tiene este aumento de la tasa de filtración glomerular en la carga de sodio y de cloro que llegan a la mácula densa? ¿Y también aumenta qué? La carga tubular de sodio y de cloruro. ¿Vale? Entonces, ¿se acuerdan que lo que es esas células de la mácula densa precisamente es la carga tubular de sodio y de cloruro, no la concentración, sino la cantidad de estos sólidos que llegan a ese sitio? ¿Sí están de acuerdo en eso? Luego, ¿qué va a ocurrir? Ok, esto, si está el proceso inicial es que aumenta la presión arterial, todo este mecanismo, ¿para qué es? Para bajar esa presión arterial. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, se tiene que secretar más, se tiene que secretar menos renina. Entonces, ok, esto lo va a pasar la mácula densa y hay menos secreción de renina. ¿Esto qué efecto tiene sobre la presión arterial? A ver. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Ya se quedó bien? Entonces me pregunta Claudio, ¿cuál es el mecanismo por el que ocurre esto? ¿Qué molécula está involucrada aquí para que la mácula densa condensara una mayor carga tubular de sodio y de cloruro y le diera la secreción de renina? Entonces se secretaba ¿sí están de acuerdo o no? Ahora, vimos el efecto que tienen. Estas células densan aquí la carga tubular de sodio y de cloruro, ¿no? ¿Vale? Cuando esa carga tubular aumenta, ¿qué pasa aquí?
secreta la adenosina, ¿qué efecto tiene sobre las células de la arteriola aferente, sobre las células glandulares que se secretan de adenina? Van a inhibir la secreción de adenina. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros? Pero ahora, esa adenosina también tiene un efecto directo sobre el músculo liso de la arteriola aferente. ¿Qué efecto tendrá? Va a subir la presión. Si la tasa de filtración glomerular está aumentada, también se tiende a normalizar, ¿no? ¿Cómo se normalizará? ¿Qué le tendrá que hacer al músculo liso de la arteriola aferente para disminuir ese aumento de la tasa de filtración glomerular? Disminuye su resistencia. Si disminuye su resistencia, aquí aumenta la presión estática capilar y la tasa de filtración glomerular aumenta todavía más. ¿Y qué pasa si aumenta el tono de la arteriola aferente? ¿Qué pasa con la presión estática capilar? ¿Disminuye la presión estática capilar? Se aumenta el de acá en la arteriola Aferente. Aumenta el tono de la arteriola aferente. ¿Qué pasa con la presión estática capilar? ¿Sí están seguros? Disminuye la presión estática capilar. ¿Qué consecuencias tiene en la presión glomerular? Entonces se dan cuenta que por dos mecanismos este reflejo tubo glomerular tiende a normalizar la tasa de presión glomerular. ¿Sale? Por un lado, se secreta melanina para disminuir la presión arterial, disminuir la presión arterial capilar, disminuir la presión glomerular. Por otro lado, ¿qué efecto tiene el músculo de la arteriola aferente? Se va a producir vasoconstricción para disminuir la presión estática capilar y normalizar esa tasa de presión glomerular. ¿Vale? El efecto contrario, ¿qué pasa si ahora aquí el problema inicial, bueno, el cambio inicial es una disminución en la presión arterial? ¿Qué efecto tiene sobre la presión estática capilar? La va a disminuir. ¿Qué efecto tiene sobre la presión glomerular? Disminuye. ¿Qué onda con la carga tubular de sodio de cloruro que lleva la ambulancia? Disminuye. ¿Vale? Entonces, el problema inicial es que bajó la presión arterial. ¿Qué hace el riñón para aumentarla? Secreta más renina, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Secreta más renina. ¿Cómo le hace para que secrete más renina? ¿Qué señal le da la mácula densa a las células granulares? Por un lado secreta menos adenosina, ¿no? Que es la que estaba inhibiendo la secreción de renina. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Y qué otras moléculas secreta para favorecer la secreción de renina? Carolinas y ¿se acuerdan que además estas sustancias son vasodilatadoras? Sí, ¿vale? Entonces, el oxígeno y las prostaglandinas van a tener el efecto contrario sobre la arteriola aferente. Entonces, esto tiene mucho sentido porque se acuerdan que nosotros habíamos visto cuando empezamos a ver regulación de la presión arterial por el riñón, que al riñón no le importa la presión arterial. ¿Qué es lo que le importa al riñón? Ajá, que la tasa de filtración glomerular se mantenga normal. Claro que eso es consecuencia directa de la presión arterial, pero ya vimos casos en las que no concuerdan, en las que la presión arterial puede estar muy alta y la tasa de filtración glomerular puede estar muy baja. ¿Como en qué casos? Como una estenosis de la arteria renal. ¿Sale? Ahí, ¿por qué se da la hipertensión en la estenosis de la arteria renal? El riñón se acuerda que no censa directamente la presión arterial, sino censa un parámetro indirecto de esa presión arterial, que es la tasa de filtración glomerular. En lo que el riñón le interesa es mantener constancia de la tasa de filtración glomerular. Este es un caso en el que se identifican principalmente los mecanismos en cómo precisamente modifica la presión arterial. ¿Vale? En este caso, el problema inicial es una disminución en la presión arterial. ¿Por qué puede ocurrir esto? Quién sabe, puede ocurrir por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia que va a tener como consecuencia una disminución de la presión arterial. Una vasodilatación sistémica va a tener una disminución de la presión arterial. Disminución de la frecuencia cardíaca va a tener disminución de la presión arterial. O sea, quién sabe cómo se produce eso, pero el problema aquí inicial es una disminución de la presión arterial. Pero ¿qué es lo que le importa al riñón aquí mantener constante? Esto. ¿Sale? En este caso, disminuye la presión arterial, baja este es el parámetro que le interesa al riñón. ¿Cómo aumenta la tasa de filtración glomerular para que se mantenga normal? Puede aumentar la presión arterial, porque va a aumentar la presión arterial capilar y eso va a producir un aumento de la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo lo aumenta? Dando la secreción de renina. ¿Sale? ¿Qué señal le da la mácula densa a las células granulares para aumentar la secreción de renina? La renina es succinilítico. ¿Sale? ¿Qué otro mecanismo tiene para aumentar la tasa de filtración glomerular? Que esas mismas sustancias producen
la presión arterial se mantiene constante y hay una dilatación de la arteriola aferente, va a haber un aumento en la presión arterial capilar y va a haber un aumento en la tasa de filtración glomerular. ¿Sí están de acuerdo con eso? Si la presión arterial se mantiene constante y hay una vasoconstricción de la arteriola aferente, va a haber una disminución de la presión arterial capilar y va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, digamos que está modificando esa tasa de filtración glomerular, ¿sale? Mediante dos mecanismos, uno sistémico, que es modificando la presión arterial, y uno local, modificando la resistencia de las arteriolas. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, claro, ese era lo que quería. Sí. Es que son dos efectos diferentes. Uno es el efecto que tiene a nivel de la sección de renina, y otro el efecto es el tono del músculo liso de la arteriola. Pero al fin y al cabo, los dos es para mantener constante la tasa de filtración. ¿Otra duda, chicos? Si se hiciera ahorita un examen de riñón de lo que hemos visto como el segundo. ¿Ya tienen dudas, seguros? ¿Qué es el coeficiente de filtración? Coeficiente de filtración es un valor que te indica qué tan fácil se filtra un soluto a través de la barrera de filtrado glomerular. ¿Cómo? Tienes tú aquí la cápsula de Bowman. Este es líquido circular, ¿no? Es el filtrado de ya, esto es plasma. ¿Sale? Si tú mides la concentración de una sustancia en el plasma y la comparas con la concentración de una sustancia ya en el túbulo, aquí puedes dar una idea de qué tan fácil se filtra un soluto. Si la concentración aquí en el túbulo es de 0, ¿qué soluto no está filtrando? ¿Sale? Entonces, tú haces esta comparación, ¿no? La concentración de ese soluto en el túbulo, la concentración de ese soluto en el plasma. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en esto? Como las proteínas sería un ejemplo de esto, ¿no? La coeficiente de filtración se da de 0. ¿Vale? Si la concentración del túbulo es de 0, te va a dar 0. ¿Ok? Ahora, caso contrario, vamos a poner la glucosa. ¿Qué concentración tenemos aquí? Vamos a ponerle 60 miligramos por decilitro, ¿no? De glucosa. ¿Qué concentración tenemos acá? ¿Es única? Ok, 60 miligramos por decilitro. Si tú haces esta división, ¿qué te va a salir? 1. Entonces, los coeficientes de filtración, dependiendo del soluto, va entre 0 y 1. El 0 se parece más a las proteínas que no se filtran. El 1 se parece más a la glucosa, que se filtra libremente. Entonces, mientras más cerca el 1, quiere decir que pasa más fácilmente la barrera de filtración. ¿Qué onda, Manuel? Cuanto a la vasopresina, ¿qué parte del túbulo está en el túbulo colector? O principalmente tuvo control medular. ¿Qué tipo de patógenos es lo que Sí, pero bueno, eso lo vamos a hacer cuando veamos la evaluación de las modalidades, ¿no? No, de lo que hemos dudas de lo que hemos visto.
¿No, nada? ¿Se acuerdan que tú puedes comer, vimos en el caso que se hablaba de hasta 20 gramos de sodio y no te pasaba nada? ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué se filtra mucho sodio en el transcurso del día? Sí, pero ¿por qué el sodio en específico se filtra mucho? Porque es el que está en mayor concentración de sodio. Porque la concentración de sodio en el plasma es muy alta, ¿no? ¿Vale? Entonces, por el simple hecho de que el sodio, su concentración de plasma es muy alta, pasa mucho sodio después de Bowman, se filtra mucho sodio en un día. Entonces, puedes comer mucho sodio, pero todo ese sodio que está pasando a tu húmero. Y como está filtrando mucho, con el simple hecho de que se tire tantito, se tire un pequeño porcentaje de todo ese sodio que está filtrando, tú ya eliminas todo ese sodio que te comiste. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué pasará en el caso del potasio? No puede variar mucho. ¿Qué pasará en el caso del potasio? Que está en mayor concentración y no puede tener tanto. ¿Cuál es la concentración plasmática del potasio? 1,5 miliequivalentes por litro, ¿no? Aquí nada más para hacer la comparación del sodio tenemos que se dan cuenta que la diferencia es muy grande, ¿no? ¿Vale? ¿Podemos saber cuánto potasio se filtra en un día? ¿Cómo le hacen? A ver, chicos, por favor, que guarden todos sus cosas, ¿vale? Es que les pregunto algo y en vez de pensar la respuesta, están copiando lo que estoy poniendo aquí, ¿no? Guarden sus cosas, por favor. Chicos, aquí está la comparación. Tenemos la concentración de potasio estacional de 5, tenemos la concentración de sodio estacional de 145. ¿Sale? ¿Cuánto potasio se filtra en un día? ¿Cuánto sodio se filtra en un día? De potasio son 900. De potasio se filtran. ¿Cuántos? 900 equivalentes en un día, ¿no? De sodio. Vamos a poner 26, ¿no? Aquí esta comparación simplemente es para que se den cuenta la gran diferencia de la cantidad de sodio que maneja el riñón comparada con la cantidad de potasio. ¿Sale? Entonces, imaginemos que tú te comes la misma cantidad de sodio que de potasio. Imaginemos que te comes la misma cantidad de sodio que de potasio. ¿Okay? Vamos a suponer, vamos a exagerar. En un día te comes 500 equivalentes de potasio y te comes 500 equivalentes de sodio. ¿Vale? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó? Ahora sí, es que eso no paga. ¿De qué? De otra materia. ¿Te lo tienen que entregar ahorita? ¿Qué onda? Sí. ¿Y para qué entran si te tienen que entregar? No, apenas fuimos. Bueno, así ya acabó el asunto. Sí, Sí. Tenemos 500, te comen 500 miliequivalentes en un día. ¿Sale? De potasio te comes 500 miliequivalentes en un día. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? ¿Cuál es la gran diferencia aquí? ¿Cuál será el porcentaje? De estos 26,000 que se están de sodio que están filtrando en un día, tú agarras 500, ¿sale? Y los tiras por la vida. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Okay? ¿Qué porcentaje de esto es esto?
Es un porcentaje bajísimo, ya no vamos a calcular, pero es un porcentaje bajísimo. Sí, lo pueden ver, ¿ok? Es un porcentaje bajísimo. ¿Qué pasa si te comes esta cantidad de potasio? No la puedes usar. Sí se dan cuenta de esto. Ahorita estamos exagerando nada más para que se vea la magnitud del fenómeno. De hecho, los que estudian esto se menciona que en una dieta normal lo que tú te comes de potasio son 100 mil equivalentes en un día. Es muy parecido a la cantidad de sodio que tú te comes. ¿Sí? Ahorita no estamos exagerando para que se vea la gran diferencia de las concentraciones de uno con el otro. ¿Ok? Ahora, también veamos el caso aquí. Esto es lo que se filtra en un día. ¿Sale? O sea, dicho de otra manera, si tú te comes 900, o sea, vamos a poner el caso que tú te comieras 900 mil equivalentes de potasio en un día, para eliminarlo, o sea, vas a tardar todo un día en eliminarlo. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sale? Vamos a suponer que tú en una comida te comes esto de potasio. Tardarías, vamos a ponerlo medio día en eliminarlo. ¿Qué creen que pase si todo este potasio, como se tarda mucho en eliminarse, todo este potasio que te comes pasara directamente a tu líquido extracelular? ¿Qué ocurriría? Va a aumentar la osmolaridad. Aumenta la osmolaridad, ¿no? Aumenta la osmolaridad, sí, pero ¿qué creen que ese no es el principal problema? Una hiperpotasemia. Porque fíjense, si pasa el sodio también aumentaría la osmolaridad, ¿no? Igual. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuánto líquido extracelular tenemos? A ver, Ana, ¿cuánto líquido extracelular tenemos? Volumen de líquido extracelular. Pregunta de primera clase de primer parcial. Gustavo. Melissa. Agua corporal total, el 60% del peso del cuerpo. De esto 40% es líquido extracelular, el 50% es líquido extracelular. Si una persona pesa 70 kilos, ¿cuánto tiene de agua? 40 y algo, ¿no? 40 kilos. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en esto? ¿Cuánto sería más o menos de líquido extracelular? 17 kilos de agua. ¿Sí seguro no? ¿Sale? Imaginen que pasen estos 500 mil equivalentes. O sea, esta es una ejercicio puramente de la imaginación. 500 mil equivalentes directamente a tu líquido extracelular. ¿Qué pasaría con las concentraciones de potasio? Se elevarían drásticamente, ¿no? Se elevarían así brutalmente. ¿Por qué? Porque todo es consecuencia de qué? Todo es consecuencia de las bajas concentraciones de potasio que se tienen normalmente en el líquido extracelular. ¿Por qué no pasa eso con el sodio? Porque las concentraciones son muy altas. Si tú aumentas 5 mil equivalentes por litro de potasio en el líquido extracelular, esto sería hasta 10. El doble. Si tú aumentas 5, 150, no hay gran cambio, no pasa nada. Se dan cuenta de la diferencia en la proporción. ¿Sale? Eso tiene una consecuencia directa en lo que puede aumentar la concentración de ese ion en el líquido extracelular, ¿sale? Y además en qué tanto de ese ion se está filtrando por vía en el riñón, ¿sale? Ahora la pregunta es esta. No vámonos en clase, esto fue nada más una exageración para que se dieran cuenta. Vamos a suponer que, como ven en los libros, tú comes 100 mil equivalentes en un día, ¿sale? Pero aún así, si esos 100 mil equivalentes de potasio pasaran al líquido extracelular, sería mucho, ¿no? Sería mucho y la concentración nada más sí que aumentara de potasio. Tú con una concentración de potasio extracelular de 8 mil equivalentes por litro, estás hacia el borde del sepulcro, ¿sale? Con unas arritmias súper feas, ¿ok? Bueno, también la otra será analizar por qué el corazón es el principal órgano afectado cuando hay complicaciones de potasio extracelular, ¿vale? Nada más revisas a punto de las cosas que vimos, ¿ok? Ahora, la pregunta es esta. Tú te comes potasio y no te pasa eso. Todo esto fue un caso hipotético de qué es lo que pasara, qué es lo que pasaría si sí se absorbiera todo ese potasio y si aumentara las concentraciones de potasio extracelular. Pero la pregunta aquí es,
¿Qué es lo que hace el cuerpo para que precisamente no pase eso? Para que cuando tú consumes potasio y ese potasio pase a tu líquido extracelular, las concentraciones de potasio extracelular no aumenten drásticamente. Lo eliminas, sí, lo puedes eliminar, pero ¿cuál es el problema aquí? Que el riñón es muy malo eliminando el potasio, por la misma consecuencia de que el potasio extracelular es muy bajo, ¿no? Vimos que esa es una solución para el sodio, ¿no? Porque se filtra mucho sodio, agarra tantito de ese sodio y lo tira por la orina y ya lo eliminó. Pero es muy malo eliminando el potasio, ¿vale? Por la consecuencia de que tus concentraciones extracelulares son muy bajas. Sí lo puedes eliminar, ¿vale? Y bueno, y sí se elimina. ¿Cuál crees que sea una de las principales complicaciones de una persona que tiene obstrucción del riñón? Problemas cardíacos por altas concentraciones de potasio. Es una indicación para que le realicen una hemodiálisis a una persona, ¿vale? Cuando ya tiene niveles elevados de potasio muy altos y no se pueden dar medicamentos, precisamente medicamentos que ahorita vamos a ver, ¿vale? Pero siguiendo la misma lógica, el sodio tenemos mucho en el líquido extracelular. No pasa nada si tú aumentas un poco más el sodio en el líquido extracelular. Siguiendo la misma lógica, es como cuando ustedes ponen a barrer y nomás avientan todo abajo de los muebles, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Avienta el potasio abajo de los muebles también. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Los manda a un lugar donde ya haya mucho potasio y con que le echen otro poco no va a pasar nada. ¿Cuál es ese lugar maravilloso? El líquido intracelular, ¿no? ¿Cuál es la concentración de potasio intracelular? Ahora sí. ¿Sale? ¿Será lo mismo que tú aumentes 5 miliequivalentes de potasio en el líquido extracelular que aumentes 5 miliequivalentes de potasio en el líquido intracelular? No, eso viene la diferencia, ¿no? No va a haber un cambio drástico. Entonces, uno de los principales mecanismos por los cuales los organismos manejan esas grandes cantidades de potasio es mandarlas adentro de la célula. Pero me gusta esta analogía de que lo mandan abajo de los muebles porque no lo estás eliminando, ¿vale? Nada más lo estás mandando a un lugar donde no te haga tanto daño. ¿Qué tiene que pasar después? Sí se tiene que eliminar todo ese potasio que se produce para la célula. ¿Y por qué se va a eliminar? Principalmente por el riñón, ¿vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros que sí? ¿Cómo aumenta las células el potasio a su interior? Bueno, principalmente las células que se encargan de hacer eso son las células del músculo esquelético, ¿vale? Eso pertenece a una célula del músculo esquelético, ¿ok? ¿Cómo le hace célula del músculo esquelético para meter potasio? ¿Con un transportador de potasio? Tenemos un transportador muy efectivo para eso, ¿no? Pero múltiples veces. ¿Cuál es el transportador que mete potasio a la célula? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué va a hacer la bomba de potasio? ¿Va a sacar sodio? Va a meter potasio, ¿vale? Entonces, ¿qué tendrá que ocurrir con la actividad y el número de bombas de potasio que están en la membrana cuando aumenten los niveles de potasio extracelular? Aumenta más la actividad de estas bombas. Y si aumenta más la actividad de estas bombas, se mete con mayor rapidez el potasio en las células. Sí están de acuerdo en eso, tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo saben cuáles son las señales a esta célula? De que si aumentan las concentraciones de potasio extracelular, aumente la actividad y la expresión de bombas de potasio para meter todo ese potasio en la célula. Antes de que aumente todavía más el potasio en el líquido extracelular, ¿vale? Entonces, estos mecanismos que vamos a ver precisamente son el fundamento del tratamiento farmacológico de una persona que tiene elevadas las concentraciones de potasio extracelular. Entonces, tenemos tres principales mecanismos con los cuales ocurre esto. Uno es la actividad del simpático, ¿vale? Otro, que parece ser que no tiene nada que ver, la insulina, ¿vale? Y otro que ya vimos, que lo vimos con respecto a cómo modifica la absorción de sodio. Ahorita vamos a ver qué efecto tiene sobre el potasio, que es la aldosterona. Chicos, otra vez, por favor. Pueden guardar sus cosas en su mochila, por favor.
un mecanismo por el cual ya vimos que aumenta la toma de potasio. Tenemos ahí receptores beta, sea del músculo esquelético, que están activadas con la adrenalina o la adrenalina, la primera sistema simpático. ¿Sale? Estos están activados a GS, aumentan los niveles de AMP cíclico, ¿sale? El incremento de la actividad de la frecuencia nasal. Esto va a tener un efecto activo en la actividad de la potasio. ¿Sale? Ahora, ¿qué papel juegan los otros dos? Primera, una cosa con la que podríamos empezar a explicar esto. Tú comes potasio y vimos que tiende a aumentar tus concentraciones de potasio extracelular, ¿sale? Pero para que no sigan aumentando a niveles peligrosos, necesariamente se activa este mecanismo, aumenta la actividad de la hormona de potasio para aumentar todo ese potasio. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok. ¿Cómo aumenta la secreción de aldosterona? ¿Cómo aumenta la secreción de insulina? Cuando aumentan las concentraciones de potasio extracelular. Tener un receptor para potasio, cuando aumente las concentraciones de potasio extracelular, aumente la secreción de insulina, aumente la secreción de aldosterona. ¿Quién secreta insulina? Las células beta, el páncreas, la aldosterona, la corteza, la vena. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Cómo esas células, digamos, sensan que está aumentando el potasio extracelular para aumentar la secreción de insulina, para aumentar la secreción de aldosterona? ¿Cómo se imagina? Aquí aunque no he leído, se pueden imaginar cómo puedo ocurrir esto. El receptor para insulina es un receptor que precisamente se conoce como receptor para insulina. Es un receptor diferente que parece que no hemos visto. Vimos receptores ionotrópicos, vimos receptores metabotrópicos que están acoplados a proteínas G. Bueno, esto es un diferente tipo de receptor que ni es ionotrópico ni está acoplado a proteínas G. Es un receptor que se conoce como ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, se puede autofosforilar, pero sí es que va a fosforilar de proteínas. ¿Sale? Y depende de qué proteína fosforile, depende de qué célula lo haga, pues va a ser el efecto que va a tener. En este caso, lo único que nos interesa es que precisamente esas fosforilaciones que van a hacer aumentar la actividad de la bomba de potasio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Cómo actúa la aldosterona? ¿Cómo actúa sobre receptores? Mineralocorticoides. Ok, ayer te dijo hablando ahí. Uno que se llama receptor para mineralocorticoides, ¿quién le puede llamar receptor para aldosterona? Pero ¿qué le quiero? Cuando la aldosterona se une a ese receptor, ¿qué pasa? Vimos que la aldosterona, como es derivada del colesterol y se parece mucho al colesterol, pasa muy fácilmente la membrana plasmática. Su receptor está intracelular. ¿Qué pasa una vez que se une a su receptor? A ver, Enrique, ¿qué pasa? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? No sé. La acción de la bomba sobre tu casa. ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué hacen? Aumenta la expresión de los para que crezca y aparte de eso activa la producción. La activa. ¿Qué vimos que hace la aldosterona en el túbulo conector para que se reabsorba más sodio? Para que se reabsorba más sodio, ¿qué hace la aldosterona? Los enales. Hace que se empiece más cenar para que por aquí pase sodio en la membrana apical, ¿no? Sí, y luego de la bomba se. Pero ¿quién genera este gradiente para que se meta el sodio? La bomba de potasio. Directamente aumenta la síntesis de bombas de potasio y tiene mucho sentido, ¿no? La aldosterona va a hacer exactamente lo mismo aquí. ¿Va a hacer qué? Aumente la síntesis de bombas de potasio, pero ahora el mecanismo es diferente, más bien el objetivo es diferente. ¿Vale? Es para meter más potasio en la célula. ¿Vale?
Es que por más fino, también aumenta la expresión de qué? De los El megatransportador que también mete eso, potasio, ¿se acuerdan de eso? ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, eso es cómo lo hace. Pero ahora les queda la pregunta que hiciste hace rato. ¿Cómo los ligeros aumentos del potasio extracelular favorecen la secreción tanto de insulina como de aldosterona? Precisamente para que hagan esto, aumenta la actividad y la expresión de bombas de potasio y se meta más potasio a la célula. Se podría empezar a vectorar este mecanismo. Tenemos aquí una célula, ¿vale? Con un determinado potencial de membrana. Esta célula tiene canales de calcio que son voltaje dependientes. ¿Vale? ¿Recuerdan que habíamos visto que salvo ciertas excepciones como las células que secretan renina y las que secretan hormona paratiroidea, todas las demás para que secretan, tienen que aumentar? A ver, ya les una pista aquí. Una que es una célula beta pancreática o es una célula de la corteza superior que secreta aldosterona. Aumenta el potasio extracelular, los aumentos del potasio extracelular despolarizan la membrana, activan canales de calcio voltaje dependiente, se mete calcio ahí, se mete hasta la insulina, ¿cómo? ¿Sí se han de acuerdo en eso? ¿Muy seguros que sí? Ahora, ¿qué harían ustedes a una persona que tiene el potasio extracelular aumentado? Esa condición se le conoce como le pueden decir hiperpotasemia, pero sí es muy feo, o le pueden decir hipercalemia. Sale K del potasio. No confundir con hipercalcemia. Calcemia es del calcio. Le pueden decir hiperpotasemia si quieren, está bien dicho. ¿Okay? ¿Qué le da a una persona que tiene hiperpotasemia? Disminuye sus concentraciones de potasio Que tiene hiperpotasemia. Disminuye sus concentraciones de potasio extracelular. Sí, es que es algo más fácil de lo que parece. Le das insulina. Así le das insulina. A lo mejor no es un paciente diabético, pero le vas a dar insulina. ¿Qué pasa si le das insulina? Se mete más potasio a las células del músculo esquelético, donde no te pasa gran cosa que aumente el potasio, porque ya de entrada hay mucho potasio celular. Pero si tú le das insulina así de pura buena onda a una persona, ¿qué le va a pasar? Bueno, o sea, va a disminuir la concentración de potasio, pero sí es lo que queremos que pase, ¿no? Porque ya la tenía alta. ¿Pero qué le va a pasar? Sí, le va a disminuir la glucemia. Entonces, ¿tú le das? Glucosa. Sí, es que ese es el tratamiento, es como primitivo. Tú le das una solución de glucosa, le metes insulina. La glucosa es para que no se le baje la glucosa por la insulina y la insulina es para... ¿Sí tiene coherencia o no tiene coherencia? Y bueno, así un nombre así ya que le dio este güey, que yo no sabía, algunos me dijeron que es creo que el tío de Talía, algo así. Solución polarizante. Es solución polarizante precisamente porque te va a mantener la polaridad de la célula, ¿no? Sí, ahí es un güey que se pide a Sodi. El Sodi creo que se la pide de Talía, ¿no? Si con la Talía ya no se conoce, ya no. Ok, le das eso, insulina con glucosa, le baja el potasio. ¿Qué más le das? Agonistas del sistema simpático. Sí, le das el butanol también, le puedes dar el butanol. No tiene asma, pero no lo va a usar para eso, lo va a usar para darle. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y bueno, ya otras cosas que se utilizan, pero se utilizan no para bajar los niveles de potasio plasmático, sino para, uno, evitar que sigan aumentando los niveles de potasio plasmático. Hay unas que se llaman vecinas de intercambio. Este tratamiento es como un primitivo, ¿eh?
le das a comer con una sustancia que lo que va a hacer es empezar a agarrar muchos potasios, ¿vale? Para evitar que siga aumentando las concentraciones de potasio celular. Y otro que le dan también es calcio, pero eso es no es para disminuir los niveles de potasio plasmático, sino para evitar los efectos que tiene el potasio sobre el potencial de membrana de las células de potasio. ¿Vale? Pero bueno, ahorita que entiendes con estos mecanismos. ¿Dudas, chicos, de esto? ¿Estás seguros? Cuando una persona no responde a este tratamiento, es una indicación para hacer hemodiálisis. O sea, principalmente pacientes con insuficiencia renal son los que tienen este tipo de problemas. ¿Dudas, chicos? El número 1 era como los receptores beta aumenta también la actividad de la ATPase, la activación de receptores beta aumenta la actividad de la ¿dudas hasta aquí? ¿Estamos seguros? Ok, entonces fíjense, eso es lo que va a hacer el organismo para evitar que se eleven las concentraciones de potasio celular cuando tú comes potasio. ¿Sí están de acuerdo en eso, no? Lo meten a la célula, pero solo es algo temporal. Ese potasio, al fin y al cabo, tiene que ser eliminado. Y el órgano que se va a encargar de eliminarlo es el riñón. Le va a llevar tiempo, pero sí lo va a poder eliminar. ¿Vale? Ahora, ¿se acuerdan cómo vimos cómo se transporta el sodio a lo largo de toda la nefrona? Bueno, vamos a hacer algo parecido con el potasio. No vamos a ver detalladamente con el sodio, pero sí necesitamos ver algo aquí importante. Principalmente, ¿qué es lo que ocurre en el tubo colector? Que es donde se secreta potasio, pero bueno, vamos a partir de lo siguiente. ¿Se acuerdan que en el túbulo proximal se reabsorbía el 60% del sodio y de agua que se filtró? ¿Qué porcentaje del potasio que se filtra, aunque sea menos, lo vamos a seguir viendo como el 100%? ¿Qué porcentaje del potasio que se filtra se reabsorbe en el túbulo proximal? Se reabsorbe el 80%. O sea, prácticamente todo el potasio se reabsorbe en el túbulo proximal. Ahora, esto parece que no es un problema, pero vamos a ver cuál es el problema de aquí. Vimos que en el sodio, como se filtra mucho, se puede agarrar un pequeño porcentaje de ese sodio y tirarlo por la orina. Ya eliminas todo el sodio. ¿Vale? Vimos que el potasio también ocurre algo así, ¿no? Solo que como se filtra menos potasio, para eliminar ese potasio que estás consumiendo se tiene que agarrar un porcentaje mayor. ¿Sí me van siguiendo esto? O ya nos perdimos. El problema ¿cuál es? Que independientemente si tú comes poco potasio o comes mucho potasio, esto es algo constante. Aunque tú comas mucho potasio y por lo tanto tengas que eliminar mucho potasio por acá, siempre se va a reabsorber el 80% de potasio en el túbulo proximal. ¿Cuál es el problema aquí? Que ya te pasaste. El 20% que queda no es suficiente para eliminar todo el potasio si estás consumiendo mucho potasio. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué tendrá que ocurrir? ¿Qué otro proceso tendrá que ocurrir a lo largo de la nefrona para eliminar ese exceso de potasio? La fuerza se tendrá que eliminar. Entonces el potasio no nada más se elimina por filtración como el sodio, sino también tiene que secretarse en algún segmento de la nefrona. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué segmento se secreta? En el túbulo. ¿Se acuerdan que tenemos diferentes células en el túbulo colector? Tenemos las células principales, terciarias alfa y terciarias beta, que cada equipo con una función diferente. Las principales que vimos que hacían. Las principales reabsorben el sodio, pero también se encargan de secretar.
potasio. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok, ahora, ¿cómo se puede reabsorber tanto potasio en el túbulo proximal? Aquí vamos a meter otro concepto, a ver si nos hacemos bola. ¿Saben cómo se resuelve el sodio? Tenemos que tener la bomba de sodio y potasio acá, ¿no? ¿Vale? Esta bomba que permite que el sodio pase de aquí para acá. Lo único que necesitamos es un transportador en la membrana apical que no está el sodio. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí seguro? ¿Cuál es el problema con el potasio? No hay transporte. Que va en sentido contrario, ¿sí están de acuerdo en eso? Sí. Ok, entonces aquí la principal forma en la que se reabsorbe el potasio en el túbulo proximal no es por vía transcelular, porque si se fijan esto va en sentido contrario, es principalmente por vía transcelular. ¿Vale? Pero ahora, el problema es el siguiente. Nosotros habíamos visto para que se den estos movimientos de manera paracelular, lo único que nos interesaba, nos había interesado en clases pasadas, era la diferencia de concentración, tanto para solutos como para el agua. ¿Vale? ¿Sí se acuerdan de eso? Aquí tenemos que meter otro concepto, que se conoce así, vamos a poner un nombre, pero bueno. Potencial lo pueden encontrar estudios como potencial transtubular o como al fin y al cabo es un epitelio, lo pueden encontrar como potencial transepiteliano. Es exactamente lo mismo, se refiere exactamente a lo mismo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Esto es una membrana, es la membrana apical. Esta es la membrana vasolateral. ¿Sale? Esta membrana, como vimos en el tema de potencial de membrana, puede separar cargas. La membrana apical es otra membrana, se pueden separar cargas. Ahora, lo que he visto, como lo ven ahorita, es exactamente lo mismo que vimos en potencial de membrana, solo que vean toda la célula como si fuera una sola membrana. No lo vean como que tiene dos membranas, veanlo como si fuera una sola membrana. ¿Sale? Ahora, ¿dónde va a separar cargas entonces? Hacia aquí, de la luz del túbulo, o desde el intersticio. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y vamos a representarlo. Aquí vamos a meter un chorro así de potencial de luz. Esto nada más vamos a poner esto. Si yo represento esto así, ¿qué quiere decir? Que hay más cargas negativas de este lado que de este. ¿Sí están de acuerdo en eso? O dicho de otra manera, que hay más cargas positivas acá que acá. ¿Para qué efecto va a tener este potencial transtubular? O sea, a través del túbulo del epitelio, con respecto al movimiento de solutos. ¿Recuerdan? Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Así como yo lo pinté, así como pinté este potencial transtubular, ¿qué efecto tendrá en el movimiento de iones? Estas negativas repelen estas positivas repelen a las positivas, y estas negativas atraen a las positivas. Así como está este potencial, se favorece la reabsorción de ¿qué? De cargas positivas. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguros? Y también se favorece la secreción de ¿qué? De cargas negativas. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí se lo pueden imaginar así? ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que crea este potencial transtubular? ¿Qué es lo que crea que haya más cargas positivas? Las concentraciones negativas. Pues simplemente, las concentraciones de los diferentes iones. ¿Cómo se reabsorben los iones? En diferentes segmentos de la nefrona. ¿Sale? Ahorita en el túbulo proximal se reabsorbe una gran cantidad de potasio por vía paracelular. ¿Cómo estará el potencial transepiteliano en el túbulo proximal? Si se reabsorbe una gran cantidad de potasio positivo, así como está aquí, ¿no? Sí, tiene sentido, ¿no? Positivo acá, esta repele el potasio para que se absorba, el negativo no atrae. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí seguro que sí? Ok, aquí les digo, no vamos a ver todo el mecanismo a través de todos los segmentos del túbulo. Lo único que nos interesa precisamente es lo que está ocurriendo en el túbulo colector. ¿Sale? Vamos a suponer que esta célula
Este epitelio que yo acabo de pintar aquí es un epitelio del túbulo colector. Son células principales del túbulo colector. Se favorecía la reabsorción de sodio, ¿no? Se encargan de absorber sodio. ¿Cómo reabsorben sodio? Tenemos la bomba de sodio potasio acá y la membrana apical tenemos dos. Oceanaje, ¿no? Aquí estamos en el túbulo colector, ¿vale? Sí, tenemos los oceanajes. Entonces, ¿cuál es la otra función de las células principales del túbulo colector? La secreción de potasio. ¿Vale? ¿Cómo se secreta el potasio? Igual hay canales que se encargan de secretar el potasio. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, fíjense, por la membrana vasolateral se está metiendo el potasio entre la célula. Se crea un importante gradiente de potasio aquí. Y nada más con el hecho de meter canales de potasio, ¿qué va a pasar? ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué tiene que ver el potencial transtubular aquí? ¿Cómo tiene que estar este potencial transtubular para que se favorezca la secreción de potasio? Tiene que estar negativo. Si yo pongo esto negativo aquí y positivo acá, se está favoreciendo la secreción de potasio. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Sí, seguro que sí? Entonces, vamos al caso otra vez. ¿Qué pasará con una persona que coma mucho potasio? El 80% de ese potasio se absorbe en el túbulo proximal y se tiene que secretar una importante cantidad de potasio en el túbulo colector. ¿Cómo se favorece esa secreción de potasio? Haciendo más negativo esto. Ahora la pregunta es ¿cómo se hace más negativo el voltaje en esta sección del túbulo? Se supone que ahí está absorbiendo los oceanajes. En ese caso ahí estaría disminuyendo el potencial. ¿Qué es el sodio? Es un catión, ¿no? Mientras más sodio se reabsorba, más cargas positivas están pasando de aquí para acá. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, mientras más sodio se reabsorba, ¿qué va a pasar con este potencial transversal? Va a ser negativo aquí, más positivo acá. ¿Qué es lo que favorece la reabsorción de sodio en el túbulo colector? ¿Cuál es un estímulo para aumentar la absorción de sodio en el túbulo colector? La aldosterona. Entonces, la aldosterona favorece, por un lado, la expresión de NAD, de bombas de sodio de potasio, para favorecer la absorción de sodio. ¿Qué tiene que ver eso con la secreción de potasio? Si hay más aldosterona, se reabsorbe más sodio, se hace más negativo acá y se favorece la secreción de potasio. ¿Sí están de acuerdo en eso? Y bueno, para favorecer este mecanismo todavía más, también la aldosterona, ¿qué otro efecto tiene? Una secreción de canales de calcio en la membrana. ¿Sí están de acuerdo en eso? Los canales que son de potasio, son canales elevados. Sí, llaman de canales de potasio, sí, sí. ¿Dudas, chicos? ¿Tienes dudas de esto o de lo que hemos visto de la verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué parte? ¿Pero qué parte? Vimos que la aldosterona, por un lado, en las células del músculo esquelético, hace que se meta más potasio en las células, pero también va a favorecer la eliminación de potasio. Principalmente los reactivos en el túbulo colector, favoreciendo la secreción de potasio. ¿Por qué tiene que favorecer la secreción de potasio? Porque siempre se reabsorbe una cantidad constante. Entonces, si se quiere aumentar la secreción de potasio, tiene que ser por secreción. ¿Vale? ¿Cómo se puede favorecer la secreción de potasio siendo más negativo este lado del túbulo?
¿Cómo es ese más negativo? Quitándole cargas positivas, ¿está favoreciendo? ¿Sí, seguros? ¿Nadie tiene dudas, chicos? Mañana, ¿qué vamos a ver? Regulación de la osmolaridad, ¿cómo se concentra la orina? ¿Qué? ¿Cómo sabe que? Si comes mucho potasio, aunque no sean cantidades, digamos, así muy drásticas como vimos, sí aumenta las concentraciones de potasio celular. ¿Y qué efecto tiene ese aumento de la concentración de potasio celular? Se polarizan las células, secreta insulina, secreta aldosterones, a esa aldosterona. ¿Dudas? ¿No? Entonces mañana vemos regulación de la osmolaridad y regulación de la misma. Una pregunta. Para arreglar vamos a hacer una calculadora para algunas No, si no tienes esta, tráigansela de todas maneras, no la tienen que estar. Ah, ok. No, pero no tienen nada.